Amigos, continuamos con información y en este momento vamos a dialogar con Agustín Lindao. Él es director nacional de la Red de Educadores. Vamos a hablar con él sobre la defensa de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y lo que está suscitando en diferentes partes del país. Agustín, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Coméntenos cuál es la situación a esta hora. Gracias, Gabriela. Un cordial y fraterno saludo a este medio de comunicación tan importante. Sí, efectivamente, nosotros como Red de Educadores del Ecuador presentamos un proyecto de ley en el cual fue aprobado por el Legislativo, por el Ejecutivo, y de esa manera la Corte Constitucional la suspende de un momento a otro, presentando argumentos de que no tiene soporte alguno, especialmente en el tema económico. Consideramos que la Ley Orgánica de Educación Intercultural a nivel del Ecuador es el avance del sistema educativo ecuatoriano. Por lo tanto, nosotros como organización hemos venido permanentemente diciéndole a la Corte Constitucional con acciones, incluso hemos presentado un amigo tutorial para que de esta manera ratifiquen lo que ya fue aprobado en el Legislativo y en el Ejecutivo. Esto quiere decir que esta ley tiene como núcleo lo que es protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Se cambia la malla curricular en lo correspondiente a la cívica, a la moral, que anteriormente, en los actuales momentos, no se lo tiene. Asimismo, los maestros que fueron desvinculados en épocas de pandemia garantizan el reintegro de dichos docentes. Se habla de una mejora salarial para el magisterio a nivel ecuatoriano, igualmente una jubilación digna para los docentes, y en ese sentido consideramos que esta ley es favorable para el sistema educativo ecuatoriano. Nosotros como organización... Agustín, el tema de las reformas y las peticiones son sumamente claras, pero es a costa de que estén los profesores, los docentes en más de un mes ya en una huelga de hambre, sacrificando, pueden perder la vida. Aquí en Cuenca también hay docentes que se han retirado ya por sus problemas de salud. ¿Es necesario llegar a estas medidas para poder llegar a acuerdos con el gobierno? Consideramos que la vía democrática es el diálogo, el acuerdo, mesas técnicas. Hemos dialogado con el Ministerio de Educación, Ministerio de Gobierno. En los próximos días nos vamos a reunir con el propio presidente de la República. Y aquí sí quisiera hacer una aclaración. Para reclamar o para hacer un pedido no es necesario ser extremista. Una cosa es ser democrático, otra cosa es crear la anarquía, es decir, cierre de carretera, dañar espacios públicos. Una huelga de hambre en pandemia, ¿qué nos conlleva? Arriesgar la vida de los maestros. Y ahí yo quisiera hacer hincapié, ¿dónde están los dirigentes que no están en huelga de hambre? Hay maestros que se están jugando la vida ahí, y no es solamente la única vía del reclamo, la huelga de hambre, porque nosotros hemos estado en la Asamblea Nacional y nos han recibido con las puertas abiertas en la Comisión de Educación, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Educación, y en los próximos días estaremos con el presidente de la República. Es decir, hay una forma democrática amplia para poder dialogar y conseguir y alcanzar los objetivos que desea el magisterio. ¿Qué pasa, Agustín, si esta propuesta, esta reforma se queda y no se da paso, por ejemplo, a las peticiones que estaban estipuladas y que lo dio la Asamblea anterior? ¿Se va a radicalizar estas medidas? ¿Se van a tomar otras protestas? Como organización, nosotros vamos a radicalizar las medidas de hecho, pero de una manera responsable y democrática, con plantones, con caravanas, con movilizaciones, con diálogos, con mesas técnicas en la Asamblea, en la Presidencia de la República y en todos los organismos que tengamos que ir. Lo haremos como organización, pero siempre y cuando precautelando los intereses de la salud y la vida, en este caso del magisterio ecuatoriano. Consideramos que si la Corte Constitucional declara
inconstitucional esta ley. Estamos viendo que esto es un retroceso para la educación. Vamos a ver que va a sepultar la educación ecuatoriana si esta ley no se aprueba. Consideramos que si hay falta de recursos económicos o cualquier situación que requiera esta ley, es necesario el diálogo, es necesario buscar mecanismos de solución, mas no crear el caos. Hoy mismo muchas organizaciones han salido a una protesta y vemos especialmente el FUC, que tiene tintes políticos. Ahorita la prioridad del gobierno nacional, nosotros lo vemos bien, es la salud y la vida de los seres humanos con el programa de vacunación, y vemos que ya muchos estudiantes de 14 años en adelante, maestros en su gran mayoría, hemos sido vacunados. Sí queremos nosotros volver a las actividades presenciales a nivel del sistema educativo, pero también nosotros estaremos a la vanguardia en lucha permanente de que se cumplan estos justos derechos que tiene el magisterio aprobando esta ley que beneficia a la educación ecuatoriana y a las reivindicaciones del magisterio a nivel nacional. Agustín, en distintas ciudades del país se están realizando siempre movilizaciones, incluso hasta con cierre de vías momentáneos, que eso también causa molestias en otros ciudadanos porque no se respeta la libre movilidad. Para algunos se está causando un caos, pero son las medidas que se debe tomar para de esta manera tener un poco de presión y ser escuchados por las autoridades nacionales. Mi estimada Gabriela, la lógica no es la anarquía, la lógica es el respeto, la vía. En los actuales momentos, en nuestra sociedad, el sindicalismo está basado en una línea clara que es el diálogo, el acuerdo y buscar soluciones. Consideramos que el cierre de vía, el daño al servicio público, consideramos que es un retroceso al reclamo justo que tienen los docentes, pero no podemos, Gabriela, desdibujar la labor docente en los actuales momentos. ¿Qué le podemos decir a nuestros estudiantes si salimos por medios de comunicación ya desangrándonos, encadenándonos, cerrando vías? ¿Cuál es el ejemplo que tenemos que darle a nuestros niños, jóvenes y adolescentes? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde están los valores? En ese sentido, nosotros somos el ejemplo. Por lo tanto, el reclamo es justo, pero un reclamo democrático, un reclamo donde vaya encaminado a buscar una solución. El extremismo, eso quedó en el pasado. Agustín, con la reunión que van a mantener la próxima semana con el presidente de la República, ¿con esto se lograría terminar ya con esta huelga de hambre que está lastimando y perjudicando la salud de muchos docentes? Hacemos un llamado al Magisterio Nacional, que estamos defendiendo esos justos derechos como es la elevación salarial del magisterio, como es una jubilación digna a los 30 años sin límite de edad, y consideramos que las vías que son importantes o los canales que son importantes es el diálogo y los acuerdos, crear las mesas técnicas. El propio presidente de la República los ha manifestado. Nada a las amenazas, nada al extremismo. Están las puertas abiertas para dialogar. Por lo tanto, nos han abierto las puertas para poder dialogar con el presidente de la República, con la ministra de Gobierno, y en esa manera nosotros presentar el sentimiento, el sentir las necesidades que tiene la educación, mas no cautizar el sistema educativo. La educación no puede volver al pasado, cuando nos consideraban a los maestros los tirapiedras, los huelguistas, los quemallantas. Ahora tenemos un magisterio y educadores renovados, contemporáneos, que tienen y se dedican a estudiar con maestría, doctorado, y en ese sentido nosotros tenemos que dar un ejemplo a la sociedad. Por lo tanto, la red de educadores vamos a seguir en pie de lucha, pero vuelvo y repito, una lucha totalmente democrática, defendiendo los intereses que reposan en esa ley orgánica de educación intercultural. Por lo tanto,
Esa ley la vamos a defender hasta las últimas consecuencias, basado en la democracia, basado en el respeto, basado en las reuniones en una mesa técnica y basado en los acuerdos. Esa es la línea de la Red de Educadores del Ecuador. Muchísimas gracias, Agustín, por la información. Esperamos que se llegue a los acuerdos y que esta medida pueda terminar por el bien de la salud también de los docentes. Que tenga una excelente tarde. Igualmente, Gabriela. Gracias a usted. Gracias.